Hay cosas que ocurren y muchos no saben qué significan. Las interpretaciones pueden ir desde lo que significa desde el punto de vista personal hasta lo que puede significar desde el punto de vista político. La condena firme en contra de el señor Butef, yerno de Antonio Ledesma, nos plantea no solamente dilemas éticos, sino que también nos habla de la profunda podredumbre que hay dentro del sistema politiquero venezolano. Pero discúlpame, no me va a perdonar mi audiencia si no pregunto esto. O sea que tú estarías formando parte de un gobierno de María Corina Machado y estarías de acuerdo que tu yerno fuese preso, Andrés Izarra. Porque no es un yerno, son dos. Y el asunto está hasta dónde puede aguantar la ética cuando se habla de la política. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Yo sé que no te gusta que te digan que la fase superior de la izquierda es el crimen. Que si los dejas entrar no los verás salir, que te romperán la pierna para venderte la muleta, te expropiarán la muleta, se burlarán de ti, te pondrán de rodillas para agradecerle, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta la hora de los floreros. Si no te gusta que te lo digan, yo sé por qué no te gusta, porque eres un asqueroso izquierdista, pútrido, putrefacto. Anda, purgate, anda, para aquí, sabandija. A todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar de vuelta. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo y por suscribirte al canal. Especial agradecimiento a toda esa buena gente que nos permite seguir adelante financiando la elaboración de este programa con sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Para nosotros, a veces, es difícil tocar algunos temas. Yo puedo entender lo que significa la simpatía, lo que significa la amistad, lo que significa lo personal y lo que significa lo político. Desde el punto de vista personal, debo decir que el señor Antonio Ledesma jamás ha tenido un gesto en mi contra, ni él ni su familia. Que el señor Antonio Ledesma, cada vez que se le solicita una entrevista, hace un espacio de su tiempo y no tiene problemas en dar entrevistas. Y no le importa si es un medio grande, si es un medio pequeño, si es una persona conocida, si es una persona desconocida. Hay que reconocer que el señor Antonio Ledesma no tiene problema alguno para dar entrevistas, incluyéndome. Y debo reconocer además que el señor Antonio Ledesma ha tenido inclusive la deferencia de ir a eventos públicos que he hecho y donde ha servido de entrevistado y donde ha respondido todo lo que se le ha preguntado. Esto lo digo porque me parece que es necesario empezar por el principio. Y yo creo que empezar por el principio significa, por supuesto, hablar de hechos que para algunos pueden ser difíciles. Yo debo decir lo siguiente. La gente dice que una cosa es una persona y otra cosa es su familia. Si ese es el planteamiento, yo estoy obligado a decir lo siguiente. Desde mi punto de vista, cuando los hijos de Cilia Flores, los sobrinos de Cilia Flores, las hijas de Chávez, los hijos de los politiqueros, de los delincuentes del chavismo, se meten en negocios sucios, sus padres no pueden decir que ellos no sabían, y sus padres no pueden decir que ellos son inocentes. Si una persona dentro de tu entorno familiar se convierte en parte del entramado asqueroso que ha desangrado a Venezuela estos 25 años, esa persona no puede decir que no sabía porque su obligación era saber. Y entonces usted dirá, bueno, pero Ledesma no tiene la culpa de que su hija se haya casado con un tipo que era un delincuente. Tenía la obligación de saberlo. Y además de eso hay que decir lo siguiente. ¿Usted confiaría los asuntos públicos de su país a una persona que no es capaz de filtrar la gente que entra a su familia? ¿Usted sería capaz de dejar en manos de una persona que deja que su familia sea infiltrada por una trama de corrupción? ¿Usted le daría a esa persona responsabilidades públicas? De lo que estamos hablando en este momento, lamentablemente, es que han culminado cerca de 6 años de una situación
que ha sido toreada por el liderazgo politiquero venezolano y que, por cierto, ha sido particularmente pasado por alto por la señora María Corina Machado y por el señor Edmundo González Urrutia, que le han permitido al señor Antonio Ledesma, a pesar de tener a dos cuestionados yernos, uno condenado por ser parte de una trama de corrupción y el otro que tiene ya un antecedente desde que nace, que es Andrés Izarra, que forma parte de la trama chavista, porque ese tipo es chavista. Entonces, teniendo algo de esa magnitud, habría que preguntarse si tiene sentido que el señor Antonio Ledesma se empeñe en seguir siendo vocero de la oposición esa falsaria y prostibularia en España y en el mundo. Yo tengo una respuesta, por supuesto que la tengo. Tanto así, amigos míos, tanto tengo una respuesta y tanto comprendo lo que esto significa, que lo he puesto en mi libro. Y usted dirá, oye, pero qué manera de hacer publicidad. Bueno, lo siento, pero si uno no tiene quien le alabe, si uno no se lava uno mismo, no va a tener quien lo alabe. Pero yo le digo que en mi libro, Una mesa de tres patas, doy cuenta sin inventar nada, documentando lo que ocurrió sobre el tema de la boliburguesía. Mira, ahí usted está viendo esas tres patas. Bueno, ahí hay una pata que es el chavismo, una pata que es la oposición falsaria y otra pata que es la boliburguesía. Cuando se comprende que el sistema politiquero, que el sistema chavista tiene tres patas y que esas tres patas se vinculan entre sí, cuando comprendemos eso, entendemos por qué la mesa no se cae. Ese es el problema, amigos míos. Ese es el problema. Pero este escándalo no arrancó ahorita. ¿Cuándo empezó el juicio contra el yerno de Ledesma? Contra el yerno condenado, me parece que son dos. El yerno condenado y el otro que todavía anda por ahí muy tranquilo, ¿verdad? Pero el yerno condenado, o el condenado yerno, como ustedes lo quieran ver, fue imputado en el año 2018. Estábamos en medio del gobierno interino. Es decir, ya en el 2018 se sabía que Antonio Ledesma tenía a un yerno imputado por acciones criminales vinculadas al régimen chavista, a los yernos de Cilia Flores, a los hijastros de Maduro, a los sobrinos de Cilia. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de que el señor, se metió en un problema y él no sabía. No. Negocios petroleros con el régimen chavista. Legitimación de capitales. De eso es lo que le han acusado al tipo. Ya se sabía eso y a pesar de saberlo, se le da vocería internacional a Antonio Ledesma en la campaña de María Corina Machado y en el gobierno del presidente electo González Urrutia. Porque para nadie es un secreto que Antonio Ledesma es el más activo de los voceros de esa candidatura y de ese sector que apoya a Edmundo González Urrutia. Y nadie dice nada porque el lema parece ser: con mi corruptor no te metas. En el 2018, en el canal Siempre Presto para darle vocería a los personajes de la oposición falsaria cuando están metidos en problemas, conocido como EBTV Miami, el señor Antonio Ledesma dio esta declaración. En efecto, reconozco que Fernando Butera es mi yerno, está casado con mi hija Antonieta. Cuando llegué a Miami anteayer, me sorprende la noticia de lo que estaba ocurriendo. Para mí es muy doloroso porque yo estaré siempre al lado de mi hija, de mi nieto Antonio, que es el último nieto. Creo en los valores de mi hija, la conozco profundamente. Ella conoció a Fernando precisamente en conferencias luchando por mi libertad y denunciando la crisis que tenemos en Venezuela. Un detalle aquí. El señor dice que su hija conoció a un delincuente financiero asociado a negocios con el chavismo en conferencias donde se pedía la libertad de Antonio Ledesma cuando estaba preso. Habría que preguntarse, ¿y qué hacía ese señor allí si tenía negocios con el chavismo? Porque este señor tenía negocios con el chavismo. Porque esa es una gran pregunta. Por ejemplo, mi mamá y mi papá se conocieron porque eran vecinos.
Usted seguramente se conoció con su pareja porque estudiaron juntos, porque trabajaron juntos, porque tenían amigos en común. Entonces, ¿cómo hace usted para casarse con un corrupto? Usted se casa con un corrupto porque estudió con él, porque es vecino de él o porque tiene amigos en común con él, como se casa todo el mundo. Pero bueno, esta es la versión que da el suegro. La gente sabe de mi integridad republicana, que nunca me he envalentonado con el poder ni me he envilecido con la corrupción, pero en todo caso, sabiendo que en España sí funciona el sistema judicial. En España enjuiciaron hasta el yerno del rey, imagínese usted. Hasta el yerno del rey, imagínese usted. Pero si usted no es un Ledesma, si usted no es el Mundo Gonzalo Urrutia, sino que usted es un ciudadano común y corriente, y usted no es el yerno del rey, ni el yerno de Ledesma, Hispanidad, abogados y asesores, en España con todas las de la ley, tu caso migratorio hermano de los mejores. Y los mejores en materia de extranjería son los amigos del bufete, Hispanidad, abogados y asesores. Ahora, entiendo que el yerno de Ledesma va a estar preso, está preso en los Estados Unidos. Bueno, en el mejor momento para comprar una póliza, usted fue ayer. El segundo mejor momento de hoy, mañana puede ser demasiado butef, es decir, demasiado tarde, condenado y preso. Que no te pase lo mismo. Llama ya a tu asesor Gustavo en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de vida, pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de viaje en cualquier parte del mundo. Con tu asesor Gustavo asegúrate bien. Y ni hablarte de las vacaciones. Bueno, ya al señor Butef le dieron unas vacaciones en una celda. Que no sea tu caso. Por favor, a menos que sea la cárcel del amor, escápate. ¡Ya! A visitar Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Chico, el valor republicano, dice Antonio Ledesma. A ver. Yo dejo eso en manos de la justicia española. Yo confío en la justicia española. Por supuesto que aspiro que mi yerno salga bien librado. Pero en todo caso, yo voy a ser respetuoso y voy a ser intransigente con lo que... en defender lo que decida la justicia española. La justicia española decidió, y por eso es que se está refiriendo en ese momento a la justicia española, porque él lo meten preso en España. Y lo meten preso en España porque lo estaban solicitando en una investigación en Suiza y en una investigación de la que se escapó. Él se escapó de Suiza, estaba siendo investigado, se escapa de Suiza y se va para España. Y en España le llega la solicitud de extradición desde los Estados Unidos. Y en efecto España dice fuera de aquí esa bandija y lo manda para los Estados Unidos. Y allí en los Estados Unidos le cayó la que le cayó, porque en los Estados Unidos tú puedes ser Al Capone, tú puedes ser el hijo de Biden, tú puedes ser Donald Trump, pero seas quien sea, no te escapas de los impuestos, te lo dice Easy Tax to Go. Paga tus impuestos, sabandija. Paga tus impuestos, sabandija. Recuerda que Easy Tax to Go se encarga de ordenar todas tus cuentas para que en efecto tengas lo que se requiere para el pago de tus impuestos a finales de enero. Y también tienen el curso de formación para que seas preparador de impuestos para ti o para terceros. Y si te anotas ya a los últimos cursos del año y a los cursos de enero, no solamente tendrás por el mismo precio 2 en 1 el curso de preparador de impuestos, también tendrás el curso de cómo formar una empresa desde cero sin ser un boliburgués y sin ser yerno de nadie, cumpliendo con la ley, como te puede enseñar Merángel Lantel, analista estrella de Easy Tax to Go. En efecto, la justicia española decidió. ¿Y qué decidió? Que el señor se iba para los Estados Unidos. Esta entrevista les recuerdo del año 2018. Me duele mucho lo que también están sufriendo actualmente los padres de Fernando, que están en Argentina, que son 2 ancianos enfermos, lamentablemente. Pero en todo caso, así es la vida. Yo asumo mi responsabilidad, yo defiendo mi posición y no voy a salir diciendo que si esto lo inventó el diablo. Yo simplemente espero y aspiro la comprensión de la ciudadanía. No pido solidaridad automática, pues yo creo que eso tampoco es saludable. Bueno, pero él no la pidió, pero la recibió. Porque a pesar de las acusaciones que de alguna manera manchaban su imagen y la de su familia, al señor se le permitió durante 6 años
tener vocería de la oposición falsaria y prostibularia, igual que a Ramos Ayub, con el cuñado, el yerno, los hijos, el suegro, igual que Eudoro González de Llán, igual que a todos los demás. Este es el problema, amigos, entre la palabra y la acción. Que cualquier persona amiga se vea obligada automáticamente a ser solidaria conmigo sin saber qué es lo que está pasando y qué es lo que se está investigando. Ya sabemos, porque ya hay una condena firme. Ya sabemos que el yerno del señor Antonio Ledesma, vocero internacional de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, que su yerno no pudo, Antonio Ledesma, filtrar quién entraba en su familia y permitió que en su familia y en la mesa de Navidad se sentara muy tranquilo un delincuente que hacía negocio con el chavismo con los hijos de Cilia Flores. O sea, ya, y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer, María Corina? Y ahora que lo sabes, ¿qué opinión tendrá Edmundo González Urrutia? No, bueno, pero es que los hijos son los hijos y los padres son los padres y los yernos son los yernos y los suegros son los suegros. Así. O sea, que siga Ramos Ayú siendo vocero también. Entonces Cilia no tiene la culpa de que su sobrino sea narcotraficante. Lo que es bueno, la salsa que es buena para la pava no es buena para el pavo. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esa investigación, pero que la gente sepa que yo voy a seguir luchando. Si yo tuviera rabo de paja, si yo tuviera vulnerabilidades, no estuviera asumiendo la lucha que la gente sabe que he asumido en Venezuela y fuera de Venezuela, pidiendo sanciones drásticamente, atreviéndome a pedir la intervención humanitaria, que es algo que le duele mucho a la dictadura de Maduro, apoyando el juicio en la Corte Penal Internacional. Ese ha sido mi norte y tengo 63 años, de los 63 años tengo 50 de manera continua dedicados a luchar. Vivo, mi único bien, el mío, es un apartamento que comparto con mi esposa en Caracas, que es de mi propiedad, hace más de 30 años, ahí vivíamos antes de yo ser gobernador. Que mi esposa tenga bienes, bueno, cosa de ella, a veces le he pedido sacrificarse. El problema es que dice el viejo adagio que la esposa del rey no solamente debe ser honesta, sino que también debe parecerlo. Entonces no estaría de más si el señor Antonio Ledesma, de verdad, es más, se lo digo desde aquí, Ledesma, usted tiene que explicarle a la gente por la cual usted dice que está luchando, haga la diferencia con el chavismo, haga la diferencia con los corruptos de siempre, muestre su declaración jurada de bienes, diga cómo vive usted en Madrid, diga quién le paga sus viajes a Miami permanentemente y por otras partes del mundo. Explique a la gente de dónde es el financiamiento para esa organización que usted montó, ese foro, ese observatorio y todas esas cosas. Diga cuáles son los bienes que tienen. Diga cuáles son los bienes que tiene su familia producto de las actividades de su yerno. Y listo. Pero además de eso, recuerde el ejemplo que dio José Vargas, compañero de partido suyo, cuando le secuestraron a su hija. Este es un cuento interesante. Para quienes no lo recuerdan. Atención, historia. José Vargas era un dirigente de Acción Democrática, dirigente sindical. El señor José Vargas, cuyo nombre adornaba, no sé si se lo quitaron, al conocido edificio de Pajaritos, donde funcionaban las oficinas administrativas del Parlamento venezolano. El señor José Vargas era un tipo de cierto prestigio, pero lamentablemente los hijos le salieron choretos. Y esos hijos le salieron tan choretos y con tal nivel de vicios y de mañas que sus hijos se inventaron un autosecuestro. Y a las hijas se denuncia que las habían secuestrado. Y al final se demostró que había sido una trama de sus propios hijos para solicitar un rescate y quedarse con unos reales que el papá no les daba. Ante esa situación, cuando se conoce que todo se trataba de un autosecuestro, el señor José Vargas convocó a la prensa y bastante compungido señaló que él se sentía avergonzado por la situación y que consideraba que ante tales hechos en su familia, él debía apartarse de la vía pública y dedicarse a ver qué hacía con su familia. Por cierto, el señor José Vargas murió muy triste y a los años
su hijo, uno de los involucrados en esa situación, fue candidato de Henry Ramos Ayub a concejal del municipio de Baruta, el conocido José Vargas, conocido como José Vargas Jr., conocido como Espartaco. Y no precisamente por ser, tú sabes, un gladiador. ¿Por qué no se sigue este ejemplo? ¿Por qué aquí siempre se va a perdonar que no, porque es que eso no fue su culpa, porque es que es su yerno, pero no es él? Pero estamos hablando de que usted le está dando responsabilidad política a una persona que no fue capaz, que no tuvo la capacidad de filtrar quién entraba a su familia. ¿Cómo le permite usted vocería política a una persona que no logra controlar quiénes entran a su familia? No una, sino dos veces, porque son dos yernos. Porque es Izarra, que formó parte del estamento del chavismo, que perseguía periodistas y que cerraba medios de comunicación, y es este señor condenado por hacer negocios con el régimen chavista. Entonces, ¿cómo es esto aquí? ¿Cómo vamos a mantener esto permanentemente, estas locuras, donde al final aquí no se sabe quién es quién y no se sabe para dónde van y todo el mundo se excusa y al final nadie fue? Y queda entonces en la mente de la gente que todos son corruptos. Y yo no creo que todos sean corruptos. Yo presumo la buena fe. Pero oye, cuando algo huele chimbo, es necesario dar explicaciones y parece que hay gente que no le gusta explicar. Yo no sé de verdad cómo analizan algunos las cosas, pero a mí me parece sinceramente que el señor Antonio Ledesma no puede seguir siendo vocero de la oposición. Ahora, hay un consejo que yo te quiero dar a ti, bella mujer. Mujer que estás en Miami, si tú te quieres levantar a un delincuente, a un boliburgués, a un testaferro, a un negociante, a un bolichico, vístete como se visten las que levantan esos hombres. Ahora, si tú lo que quieres es ser admirada por gente de bien, tienes que vestirte con Dairy Design, porque Dairy Design es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairy Design. Dígame eso, la gente de Lancor Construction Services, porque esta es la gente que en los Estados Unidos iba a trabajar. La gente de Lancor Construction Services se convirtió, saludo a César y a todo el equipo que trabaja en Lancor Construction Services, se convirtieron en quienes se encargan de refaccionar los hogares en esta temporada. O sea, que han tenido un trabajón, entonces, pero todavía queda tiempo para la refacción de tu hogar, para ampliaciones, para redistribución de espacio y sobre todo para este tema de haber hecho construcciones sin cumplir con las normas. La gente de Lancor Construction Services no solamente tienen un criterio estético maravilloso, sino también te ayudan a resolver esa violación de normas que haya podido tener y por supuesto lograr que tengas todo en orden. Lancor Construction Services en la Florida es la gente. Y por supuesto que en diciembre no engordamos. Ya basta de decir en enero rebajo. No, en diciembre no engordamos. Mira por dónde vas. ¿Cuántas hallacas te has comido? ¿Cuántos panes de jamón te has comido? Basta de tanto panetón, Dios mío, ordena la cosa para que el mes de diciembre no sea leve y en enero cuando vayamos a hacer dieta, ¿verdad? La cosa que haya que lograr sea menor. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez te ofrece todo aquello que necesitas saber para mantener el ritmo de tu adelgazamiento de forma correcta. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez a la venta a nivel mundial en Amazon. Bueno, pero el señor Antonio Ledesma dice que, bueno, sí, que él aborrece la riqueza. Recuerdo que cuando murió mi suegro, ella heredó la acción del Country Club y yo le dije, yo para el Country Club no voy, tuvo que renunciar y darle a otra hermana su acción al Country Club. Heredó un yate, le dije, yo en yate no me monto. Heredó unos apartamentos en Miami, le dije, renuncia a eso porque yo no voy a estar explicando que tengo apartamentos en Miami. Tú sabes que Rómulo Betancourt, una vez lo invitaron a la fiesta de, no sé, creo que era de Navidad, de un conocido dirigente de Acción Democrática. Y cuando el tipo va llegando a la casa, pregunta, ¿esta es la casa de fulano de tal? ¿Sí? Bueno, devuélvete, porque este señor no tiene dinero para pagar esa casa. Y no fue. Hay una famosa frase de un personaje de la Radio Rochela, el hermano Cocó, que el hermano Cocó decía, el hermano Cocó no toca ese cochino dinero, solo lo gasta. Cosas que quizás la gente no conozca. Ese es mix. Y esa es mi vida. Es mi vida, siempre soy una vida de austeridad, sin aspavientos. Yo soy un muchacho criado en un pueblo llamado San Juan de los Morros y Dios, la vida y mi constancia también me ha dado muchas oportunidades y eso es lo que más atesoro.
Qué gran comunicador es Ledesma, ¿verdad? Qué tipo para comunicar. Es casi tan bueno como Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Si tienes algún problema que resolver a nivel de imagen pública y de que la gente te crea las cosas que dices, yo te recomiendo que hables con Eduardo, porque Eduardo Villegas te puede ayudar a que tus palabras sean más convincentes y que no se queden solo en palabras. Si tienes un jefe tóxico con el cual tratar, Eduardo Villegas es el hombre con el que debes hablar antes de renunciar al jefe tóxico, antes de votar al empleado con el que no te entiendes, antes de renunciar al trabajo por diferencias culturales en la comunicación. Comunícate con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, que es el tipo. Chico, yo te digo una cosa, ¿no? Sin ánimo de caer aquí en cosas. Pero a veces es difícil. ¿Qué pasó con todo esto que decía Ledesma? Bueno, ¿en qué terminó todo esto, amigos? Todo esto terminó en el lamentable resultado que ha sido la sentencia. Vamos a leer el reporte que hace la agencia Associated Press a propósito de el caso. El reporte es de Joshua Goodman y dice lo siguiente: el yerno de un destacado líder de la oposición venezolana fue sentenciado el martes a 2 años y medio de prisión por su papel en una vasta conspiración para desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal. 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal, algunos de los cuales supuestamente terminaron en cuentas controladas por los hijastros de Nicolás Maduro. Fernando Butef, de 53 años, fue arrestado en 2022 en Suiza por una orden judicial estadounidense mientras se encontraba de visita para recuperar un reloj valioso de una caja de seguridad guardada en un banco de Zúrich. El administrador de activos argentino es yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, un feroz opositor de Maduro. Fue acusado, Butef, en un tribunal federal de Miami de lavado de dinero, sobornos y ganancias ilícitas de un esquema de cambio de moneda extranjera falso que involucraba a altos funcionarios venezolanos. En una declaración ante los fiscales suizos en noviembre, Butef dijo que sintió pánico cuando se enteró de que 3 hijos de la primera dama venezolana Cilia Flores, de una relación anterior, estaban detrás de cuentas financieras a nombre de 4 empresas fantasmas registradas en Escocia que él ayudó a crear. ¡Ey! ¿En Escocia? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¡En Escocia! Hablamos de cosas en castellano, cuidado. Con ellos no fue. Ese es el problema. Que se fueron las cosas y no hablemos de cosas en castellano. Si hubiesen ido que no hablemos de cosas en castellano, te hubiesen explicado todo en castellano y no hubiese cometido ese error. No cometas tú ese error. Hablemos de cosas en castellano. Tú viajas de cosas, pero en tu idioma. ¡Oh, mío! Increíble. Ay, Dios mío. El descubrimiento se produjo y tuvimos que cerrar las cuentas, pero era muy difícil hacerlo porque cada una tenía más de 100 millones de dólares. ¿Quién aceptaría esa cantidad de dinero tan rápido?, dijo Butef a los fiscales suizos en Miami, explicando cómo durante los 2 años siguientes fue presionado para que transfiriera gradualmente el dinero de las cuentas. Esa presión incluía amenazas por la posición política que tenían estas personas, dijo refiriéndose a los hijastros de Maduro. No eran personas normales. Una transcripción de la declaración fue proporcionada a The Associated Press por alguien familiarizado con la investigación bajo condición de anonimato, ya que la investigación suiza está en curso. Por supuesto, ¿qué es lo que dice el señor fundamentalmente? El señor dice que él no sabía que esos muchachos llamados Walter y Walder Gavidia Flores eran hijos de Cilia Flores, porque el señor él no sabía, pobrecito, ¿verdad? Él hace negocios con la estatal PDVSA, pero es que aquí es donde está el asunto. Aquí es donde está el asunto. El señor está siendo juzgado y ha sido condenado por un esquema de lavado de dinero y de sobornos que involucra a los hijos de Cilia Flores. Pero lo que no se dice
es que aunque haya sido negocios lícitos, hacer negocio con PDVSA te mancha, porque esa PDVSA es del chavismo y con el chavismo no hay nada lícito, no hay nada limpio. Esa es la realidad. Butef es uno de los acusados de más alto perfil que han sido arrestados como parte de una operación llamada Money Flight, que es una investigación de varios años dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dirigida a la corrupción dentro de la industria petrolera de Venezuela. Varios otros siguen prófugos, incluido el ex jefe de Butef, Ralph Steinman, en una empresa suiza, y uno de sus antiguos clientes, Raúl Gorrín, un magnate multimillonario de los medios de comunicación acusado en octubre de idear un esquema de cambio de divisas utilizando acuerdos de préstamos falsos para malversar más de $1.000 millones de la petrolera estatal PDVSA en un momento de colapso de la producción de crudo. Por cierto, fíjate, aquí salta Gorrín otra vez. Él tampoco sabía que Gorrín era un delincuente, porque de repente no sabía que una familia Gavidia eran hijos de Silvia Flores, pero no sabía quién era Gorrín. Y me pregunto yo, ¿y tú no tienes una esposa venezolana? Que además de eso es hija de un prominente político venezolano. Le podrías haber preguntado a ellos, oye, ¿a ustedes les suena este nombre Raúl Gorrín? ¿A ustedes les suena este nombre Walter Gavidia? ¿No? ¿No pudiste? ¿O es que ahí no se hablan en esa familia? Estas son las preguntas que, por cierto, a propósito de Gorrín, que esto es importante. Yo he denunciado durante todo el tiempo que conozco esa rata, esa basura, ese ladrón, ese hijo de puta. Y yo, en esto, hace rato, hay un alpargatúo, un pobre diablo, un imbécil que se disfraza de llanero. Pasé unos videos, creo que es apellido Azuaje, bueno, que es de Barinas, que es un jalabola del delincuente Superlano. Esa lacra, en uno de los videos que hizo, ¿verdad?, donde se quitó el sombrero y las alpargatas y se puso un paltó allí, ¿verdad?, para hablar, para defender a Superlano, dijo que todas las cosas que se decían de Superlano era porque era una campaña que le tenía, que tenían el régimen en su contra. Y me acusó a mí de ser un periodista asociado a Gorrín. Por supuesto, como él está en Venezuela, donde reina la impunidad, él puede decir lo que le da la gana. Ese lambucio alpargatudo al servicio de la oposición falsaria y de los putilandros como Superlandro. El señor Toledo, Lester Toledo, en su red social de Twitter, cuando se llamaba Twitter, fue capaz de decir que yo era un periodista asociado a Gorrín. Y eso lo dicen y lo aceptan así, y no muestran ni una sola prueba. Como lo hace el chavismo, que lo me acusa también de ser asociado a Samar López y a Tarek El Aizame. Porque aquí cualquiera dice cualquier vaina. Ah, pero entonces está un yerno de Ledesma que trabaja para Gorrín, pero Ledesma no tiene la culpa. No, pero él tampoco sabía. No, pero es que él es inocente. Porque así son de lambucio, así son de lacras, así son de hipócritas. Con mi corrupto no te metas, es su lema. Así son. Gorrín, para quien no lo sabe, y aquí está el reporte, fue acusado previamente en 2018 por su presunta participación en un caso separado de soborno, en el que presuntamente pagó sobornos que incluían yates, aviones privados y caballos campeones de salto a 2 ex tesoreros nacionales venezolanos. Uno de ellos, el Tuerto Andrade, que también está preso. Butef, ahora convicto de lavar dinero para multimillonarios, tiene orígenes humildes, como Ledesma, que es de San Juan de los Morros, que no es un muchacho humilde, como lo acaban de escuchar. Trabajó desde los 12 años en una lavandería. Ah, claro. Claro, el negocio familiar, no lavandería. Claro, lo que pasa es que los padres lavaban ropa, lavaba dinero, ¿no? Una lavandería que su familia tenía debajo del pequeño departamento donde vivían en la zona rural de Argentina. Bueno, y él dijo, yo voy a lavar pero en grande. Cuando yo sea grande, mamá, tú vas a ver todo lo que yo voy a lavar, dijo el tipo. Vos vas a ver, mamá, lo que voy a lavar cuando seas grande. Bueno, ahí está. El abogado defensor, Brian Bieber, debe ser hermano de Justin, dijo que Butef sentía un profundo remordimiento por sus errores. Cooperó activamente con la investigación del gobierno y ya había pagado caro por sus crímenes al no poder estar al lado de sus padres cuando murieron debido a restricciones de viaje. Bueno, señor, discúlpeme, pero más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela
gracias a la desgracia que ha significado el régimen chavista con el cual usted hizo negocio, están viendo crecer a sus hijos por videollamada, conocen a sus nietos nada más por videollamada y tampoco han podido ver a sus familiares cuando fallecen en Venezuela. Así que ese victimismo, señor Brian Bieber, mejor vaya con su primo a cantar. No joda, no, el caretablismo es una cosa, pana, que no es lo que te dice. Por eso es que mira, hay que leer más. Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Cobato te permite conocer hasta qué punto esta desgracia que estamos viviendo hoy tuvo un origen, y ese origen también hay que conocerlo. Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Cobato a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda, oye, si te ves al espejo y sientes que tienes una cara de tabla y que quieres hacer algunas modificaciones, por supuesto que el doctor Ricardo Pérez está allí. Recuerda también que el manejo de la obesidad necesita un criterio médico también, necesita una revisión médica. El doctor Ricardo Pérez tiene el control del sobrepeso con el medicamento semaglutide, que por cierto tiene que ser administrado por un médico, y antes de ir a una corrección o a una intervención quirúrgica es bueno hablar con un médico para comprender que hay muchos mecanismos para el control de peso, y por supuesto para todos esos ajustes de tu cuerpo que quieras hacer sin complejo alguno, hombres o mujeres, lo que quieras, tienes que hablarlo con un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, poniendo en alto el nombre de la medicina en los Estados Unidos, de la medicina venezolana en los Estados Unidos. Continúa entonces esta historia de amor y dolor, ¿verdad? Mira lo que dice este pajarito. Sé que las decisiones del pasado fueron equivocadas y no estoy tratando de encontrar excusas para justificarla. Vamos a narrarla como si fuese una radionovela. Dijo Butev, conteniendo las lágrimas, al juez Darren Gales durante la sentencia del martes. Los fiscales, encabezados por la fiscal federal adjunta Nalina Sobuntan, habían solicitado una pena de 41 meses. Sé que nunca podré reparar el daño que he causado, pero puedo prometerles que he utilizado esta experiencia en mi vida para cambiar, añadió Butev. Mi único deseo es redimirme. 29 amigos de la infancia, socios comerciales y familiares de su esposa venezolana también escribieron cartas al tribunal pidiendo clemencia. Piedad, piedad para el que sufre. Llamativamente, no hubo ninguna carta del suegro de Butev, Ledesma, quien encabezó protestas masivas contra el gobierno antes de ser arrestado en 2015 por acusaciones de estar planeando un golpe de Estado. Ledesma huyó del arresto domiciliario en 2017 y se instaló en España, donde vivía Butev antes de su arresto. Atención, que la novela toma un giro interesantísimo en este momento. Atención. He aprendido a querer a Fernando como a un hijo. ¿Dice quién? Su suegra, la esposa de Antonio Ledesma, Victoria Capriles, conocida como Mixi. He aprendido a querer a Fernando como un hijo, dice Mixi. Se lo dijo al juez durante la audiencia de sentencia del martes. Se ha ganado mi confianza y nuestro cariño. Como parte de su acuerdo de culpabilidad a principios de este año, Butev aceptó perder más de $4 millones en activos obtenidos ilegalmente, incluidos bienes raíces en Miami, España y Paraguay. Lo quiere como un hijo y se ha ganado su confianza, a pesar de haber hecho negocio con el chavismo, a pesar de haber hecho negocio con PDVSA, a pesar de haber hecho negocio con Raúl Gorrín. Se ha ganado su confianza y su cariño. Bueno, en el corazón no se manda, ¿verdad? Dicen por ahí. En su momento, yo entrevisté a Antonio Ledesma, lo he entrevistado varias veces, y yo le mencioné el caso del otro yerno, ¿no? Y del papel que él tiene como dirigente político alrededor de María Corina Machado. Y se lo pregunté de la siguiente manera, y vamos a escuchar, por supuesto, su respuesta. Antonio, pero discúlpame, no me va a perdonar mi audiencia si no pregunto esto. O sea que tú estarías formando parte de un gobierno de María Corina Machado y estarías de acuerdo que tu yerno fuese preso, Andrés Izarra. Bueno, si hay un juicio y tú le montas un expediente y le demuestras que cometió esto u otra irregularidad, bueno, por supuesto que cada quien rinda cuenta ante la justicia. Oye, qué buena respuesta. Casi me convenciste de votar por María Corina, ¿viste?
No me convenció. Por supuesto que no. No me convenció de votar por María Corina, ni me convenció de peinarme, como pueden haberse dado cuenta allí, que yo estaba en una etapa de rebeldía en la que me peinaba muy poco. Sin embargo, amigos míos, miren, aquí no se trata de un asunto personal y creo que es necesario repetirlo. El señor Antonio Ledesma es un tipo que le cae bien a la gente. ¿Para qué lo vamos a negar? El señor Antonio Ledesma, tiene muchos años en la política. Por cierto, su esposa, que forma parte de una prominente familia venezolana, como lo es la familia Capriles, propietaria de la cadena Capriles, cadena que fue vendida al chavismo por la familia Capriles. Prominente familia de donde forma parte otro ciudadano también acusado de ser un delincuente, como es Armando el Coco Capriles, primo además de Enrique Capriles Radonsky. Por cierto, prima también o tía, creo, de el honorable inversor en materia inmobiliaria en Madrid, Miguel Ángel Capriles López, mejor conocido como el Michu Capriles. Bueno, la señora Michu Capriles tiene muchos años siendo también una persona conocida en la política y además de eso ha participado en lo que ha sido la promoción de la lucha en contra del régimen chavista a la manera en que lo hace esa oposición. No voy a jugar en este momento el asunto. Esto no se trata de un asunto personal, esto es un asunto político. Y los asuntos políticos, estimados amigos, se resuelven políticamente. Tiene sentido que el suegro de un hombre que está condenado por hacer negocios con el chavismo sea la cara y la voz que represente a quienes dicen estar legítimamente luchando en contra de ese régimen a nivel internacional. No es lógico, amigos. No es lógico, Antonio. No es lógico, Mixi. Que tienen un problema en su familia, ese es un problema que ustedes tendrán que resolver. Que tienen ustedes algún problema con la justicia, no lo sé, tendrán algo que explicar, la justicia dirá. Pero si desde el punto de vista político vamos a hablar, las apariencias, las percepciones se terminan convirtiendo en realidad. ¿Puede el señor Antonio Ledesma hablar de la corrupción del chavismo teniendo a su yerno condenado por haber sido socio de ese chavismo corrupto y corruptor? No puede. El señor Antonio Ledesma debe hacerse a un lado. El señor Antonio Ledesma no puede seguir siendo el vocero de la oposición internacionalmente. La señora María Corina Machado sabía que este juicio estaba en desarrollo. Y para nadie es un secreto, además, que el señor Antonio Ledesma no solamente tiene a un yerno ya hoy en firme condenado por corrupción, por lavado de dinero y por asociación ilegítima, ilegal con el chavismo y sus personeros boliburgueses, sino que tiene a otro yerno que viene de ser uno de los verdugos mediáticos del régimen chavista, aunque hoy se haga la víctima y el que no lo supo. El que se lee este libro lo va a entender, porque aquí está narrado todo. Aquí hemos hablado de cómo se vincula la boliburguesía con el asqueroso liderazgo de la oposición falsaria y prostibularia y el asqueroso liderazgo criminal del chavismo. Para el que lo quiera ver. Ahora, para el que no lo quiera ver, van a terminar viendo pronto a Chávez. ¿Y dónde está Chávez, Butef? ¿Dónde está Chávez, che querido Butef? ¿Dónde está Chávez? Vos sabés. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.